Hoy quiero que hablemos acerca de un lugar que mencionamos el día de ayer y que no fuimos demasiado específicos, pero considero que es importante, es acerca del infierno. ¿Es real? ¿Acaso también es eterno? Porque es mucho lo que se habla. Si uno le pregunta a una persona cualquiera, ¿crees en el infierno? Bueno, muchas dirán que sí, pero aplican el infierno a la situación económica que está viviendo su familia o el país o al desplazamiento, en fin, hacen una aplicación completamente falsa o incorrecta. Y más aún cuando tenemos estos amigos que van de dos en dos, que van enseñando que el infierno no existe, el castigo realmente es solamente que no va a resucitar en esta tierra. Y sabemos de quiénes estamos hablando y es obviamente una enseñanza, siendo ellos instrumentos del mismo Satanás para engañar a la gente, porque si no hay temor de Dios, si no hay temor de ir a ese lugar, pues entonces qué necesidad de privarnos de los placeres mundanos o de la carnalidad. De hecho, sabemos que esa secta toman licor y bailan como si nada pasara en este mundo, porque al fin y al cabo no tienen temor de Dios. El- Nos gustaría, queridos oyentes, hablar del amor de Dios, como lo hemos hecho muchas veces, de la bondad, de la prosperidad, de la salvación, como lo hemos hecho muchas veces, pero eso es un tema que es parte de la Biblia, que Dios lo utilizó, que Dios lo advirtió. Y como dijiste, lo hemos mencionado tangencialmente en los anteriores programas y hoy queremos profundizar porque es parte de lo que es la Biblia y es parte de la verdad de Dios. El infierno tiene varias sinónimos en la Biblia. Por ejemplo, se habla del lago de fuego, allá en Apocalipsis 20:10. Horno de fuego en Mateo 13:42. Son los mismos palabras para determinar infierno. Llama de fuego, como algo que sucederá allá en el infierno. Bautismo de fuego, fuego que no puede ser apagado. Lago de azufre. Allí será el lloro y el crujir de dientes, preparado para el diablo y sus ángeles. Son las tinieblas de afuera y será tormento por los siglos de los siglos. Todas estas frases o palabras están hablando de la misma situación de los perdidos o de la eternidad de aquellos que no aman a Dios ni reconocen a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ayer hacía un comentario como un poco rápido, pero aquí lo acabaste de mencionar, hermano, refiriéndonos a lo dicho por Juan Bautista en Mateo 3, el versículo 11 y 12, cuando habla de que decía, yo os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, hablando de Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando citas acá, bautismo de fuego, obviamente entendiendo y estudiando el significado del fuego y viendo el contexto de Mateo 3, obviamente el fuego no era que iba a ser un bautismo como si fuera el Espíritu Santo, que va a cuidar, proteger o fortalecer. No, se estaba refiriendo o haciendo un contraste aquí el Espíritu Santo por boca de Juan entre el bautismo de Jesús y el juicio de Jesús. Tanto, tengamos cuidado con eso. Ahora, el tema o la pregunta que hacemos ¿es real? ¿Es eterno? ¿Por qué creemos nosotros que es real? Porque Jesús dijo que era real y yo le creo a Jesús y yo sé que muchos de nuestros oyentes le creen a Jesús, sino que no les gusta pensar en esto. Y nosotros tenemos que pensar en esto porque Jesús nos pidió que pensáramos en esto. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de ciencia ficción, no está hablando de algo para asustarnos, no. Está diciendo la claridad de aquellos que toman la decisión de irse para el infierno. Recordemos, no le echemos la culpa a Dios de que va a echar gente al infierno, va a depositar gente al infierno. No, no es culpa de Él, ni es la función de Él. Él vino fue a salvarnos de este destino eterno. Hermano, me gusta como dice el pasaje finalizando el 43, que teniendo dos manos ir. No dice que teniendo dos manos ser echado, ¿sí es? Ir. Qué parte tan diciente,
porque es que uno es el que toma la decisión, bien sea, si deja que su carne, en este caso, cuando habla de la mano, obviamente no está hablando de cortarse las manos, perdón, dentro de lo literal, pero sí habla de hacer aquellas cosas que no debemos hacer, porque si las hacemos, entonces vamos a ir. Somos nosotros los que decidimos por no abstenernos de pecar contra Dios, de ofender a nuestro Señor. Entonces, es uno el que decide, ayer lo decíamos también. Si fuera literal también aplicaría, mano. Obviamente es una forma de decir, mire, evite todo pecado. Pero hemos visto historias y películas donde a alguien se le traba una mano en un tren, en las rieles de un tren y viene el tren. ¿Qué hacen? Pues le cortan la mano, porque es mejor ser manco y seguir viviendo que perder toda la vida. Es, Esto, entonces, desde este principio de nuestro Señor Jesucristo hablando de un sitio real, pues vemos que no hay ninguna ficción, ni es para asustar personas. Es una condición o estado, o sea, como dicen algunos, no es una condición o estado de la mente, es un lugar real. La Biblia habla de cuando uno muere, va al Hades, lo dijo también el Señor Jesucristo. ¿Qué es el Hades? Un sitio de espera mientras llega el juicio final. El Hades tiene dos secciones, el paraíso o seno de Abraham y el lugar de tormento, que no es el infierno, pero es un anticipo, porque la historia que cuenta Jesucristo nos habla del rico ardiendo en llamas, ¿sí? Y sufriendo, y que habla con Abraham. Bueno, pero no es el infierno, es el Hades en la sección de las personas que fueron o que han sido malas en esta tierra. Eh, pero de esa misma naturaleza y de ese mismo fuego que no se apaga es el infierno. En Lucas 16:23 está la historia del rico y Lázaro, usted la puede mirar, y entonces allí habla el rico de que por favor le diga a sus hermanos, les prediquen para que no vengan a este lugar de tormento. Pero este lugar de tormento, vuelvo y repito, no es el infierno, pero es un abrebocas de lo que será. Muy bien. Ahora, ¿qué dijimos ya? El infierno fue creado para el hombre, fue creado para aquel enemigo de Dios y aquellos que siguieron a Satanás, para que fueran depositados allí, a Satanás y a sus ángeles. Pero también es aquellos, todos los que quieren irse detrás de ellos. Dice Mateo 25:41, entonces también dirá a los de la izquierda, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso es que decimos que es una decisión propia de reconocer el sacrificio del Señor o ser indiferente ante eso. Ay, no, es que yo creo en el Señor. Bueno, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, y ellos están depositados o estarán depositados en el infierno. Entonces, no basta con creer, no basta con ir a la reunión, no basta con ir a misa, no basta con alabar al Señor. Lo que hay que hacer es amar a Dios, amar el sacrificio de Cristo, siguiendo todos sus mandamientos y la doctrina que Él expresó. viene a mi memoria, bueno, más bien a mi reflexión mientras miramos este material, hermano, que quizá nadie, y si hiciéramos una encuesta a las personas, si les dijéramos, ¿usted quiere ir al cielo o al infierno? Las personas van a decir automáticamente que quieren ir al cielo, al infierno no. Entonces, ¿cómo es que usted dice que somos los que decidimos ir al infierno si nosotros no queremos ir al infierno? Pues obviamente por no obedecer a nuestro Dios, porque creer o por creer que ese lugar ni siquiera existe. Mire, hermano, tenemos que hablar de la actualidad y el tema de la pandemia con este tema del COVID-19. Muchos no creen que eso sea un virus que mata personas. Entonces retan a las autoridades que obligan a que se use máscara o tapabocas. Las personas retan. Y son tantas las personas, en tantos los testimonios que se han escuchado, de personas que no creían que el virus realmente es verdad, que no creían que podría matar a algunas personas porque eso depende de cada cuerpo en particular, no es una regla general. Y entonces, retando la autoridad, sencillamente han padecido. ¿Ellos querían morir? No, claro que no. Pero por no obedecer
por llenarse de escepticismo, que es lo que hacen los testigos de Jehová cuando dicen que el infierno no existe, le crean a la gente escepticismo respecto de este lugar. Entonces, sería absurdo pensar que algo que el Señor Jesucristo, quien fue el creador, iba a hablar tantas veces de esto, pues entonces sea una farsa, ¿no? O que sea una metáfora, ¿no? Habla de la literalidad del fuego y del tormento. Por eso en Apocalipsis habla de la revelación que Jesucristo dio a Juan. Y en esa revelación que dijo, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estas son palabras de Jesús, reveladas a nosotros para que sepamos que mientras los que aman a Dios y aman su venida estarán con Él, los otros estarán en algún sitio. Y aquí está escribiendo el sitio, ¿sí? Es tan cierto el infierno como el cielo. A nosotros nos encanta hablar del cielo, nos encanta pensar en el cielo, nos encanta pensar que algún día estaremos allá en la presencia de nuestro Señor, pero no podemos borrar la otra realidad. Mateo 25:46, que ya lo decíamos, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Mire, el contraste, un sitio y otro sitio. La misma palabra describe entonces el infierno como algo que debería ser temido. Mire, eh, la gente criticará, ay, pero es que a ustedes no les gusta hablar sino el castigo y amenazarlo a uno. Nosotros, o el Espíritu Santo, nuestro Señor. ¿Sí? Dios dice que es algo que debe ser temido, ¿o no, hermano Carlos Julio? Totalmente temido porque si uno creyera realmente que esto es así, uno obedecería. No solo por temor, porque a veces dicen, ah, es que a ustedes les gusta sembrar terrorismo, asustar a las personas, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo hablaba con sus discípulos, el Señor los preparó mentalmente para lo que era una realidad, y eran las persecuciones venideras. Iban a ser sacrificados, asesinados, torturados. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Entonces el Señor cuando habla en Mateo 10, les dice a ellos, vea, no teman a los que matan el cuerpo. Eso no significa pues que tampoco menosprecien la vida, no, no, solamente que no tengan tal grado de temor al punto que se desvelen. ¿Por qué dice el Señor eso? Dice, sí, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces aquí ponemos en contraste qué era lo más importante, o el cuerpo o el alma. Entonces aclara entonces el Señor diciendo, finalizando el versículo 28, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el Gehenna, es el lugar de eterno destino, de eterna condenación. Y el único que puede hacer eso realmente es el Señor, nuestro buen Dios. Aquí pareciera que dijera que es el diablo. No, el diablo ya no tiene potestad para hacer eso. ¿Por qué no le echamos la culpa al diablo? Es el que decide a dónde se va a ir. Pero por sus decisiones, el Señor le enviará a ese lugar que usted merece por causa de sus propias decisiones. El grupo religioso que mencionaste ahora, el otro día hablando con unos miembros de allá me decían, no, es que la Gehenna es el basurero que había fuera de Jerusalén, donde había gas metano y entonces eso nunca se apagaba. Decía, mire, eso es un modelo de lo que dijo Dios con respecto al infierno. Es como la Gehenna, ¿sí? O que también era el nombre que le daba ya a ese basurero. Y porque el infierno es así, un fuego que nunca se extingue, que nunca se apaga. Y los que han estado en un basurero encendido saben que eso pasa, de ahí sale gas. Hay un barrio en Bogotá que una vez empezó a las cocinas a salirles candela y toda la gente dejó de pagar eléctrica, desde esa época no había gas domiciliario, porque podían conducir el gas que habían, porque habían construido sobre un basurero, conducir el gas que salía a sus cocinas y entonces tenían gas permanente gratis. Era muy, muy risible, pero resulta que estaban en una bomba de tiempo y tuvieron que desalojar a toda esa gente. Pero ellos durante muchos años cocinaban con el gas del basurero. Y Jesucristo utilizó eso para indicarnos cómo era el infierno. De tal manera que, insistimos, fue Jesús el que habló del tema y por lo tanto estamos obligados a hablar del tema, no para asustarlos, para que sepan que hay solamente dos destinos. Usted escoge, querido oyente, querido hermano, nosotros escogemos a dónde queremos ir.
Y lo que es evidente, porque el estudio de la Biblia nos lo muestra, es que Dios usó muchas veces el fuego para castigar y acabar con lo que no servía, o lo que le estaba haciendo daño a la tierra, con lo que estaba haciéndole daño a su pueblo amado. Porque es que esta tierra fue hecha para que cultivemos el bien, la bondad, el amor, y todos que cultivan aquello diferente, pues no le sirven a la tierra. Dios siendo el dueño y muchas veces advirtiendo sobre el castigo, pues muchos no le hicieron caso. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, muy conocido, usted lo va a ver en Génesis capítulo 19, ahí está la historia. Historia que los antropólogos han ido a descubrir dónde quedaba y encuentran vestigios y entonces empieza a explicar de un extraterrestre, de una bomba atómica, de un platillo volador y aparecen rastros de una explosión tremenda, dicen ellos. Pero lo que la Biblia nos dice es que Dios hizo descender fuego y azufre, ¿sí? Desde los cielos. ¿Para qué? Para acabar con estas ciudades y con las actividades corruptas y corrompidas, muy corrompidas, como está hoy la sociedad de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo hizo? Dice el verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Un modelo claro de lo que pasó en su momento y cómo Dios lo utilizó para acabar estas dos ciudades. Un castigo físico, pero también Recuerdo haber leído y haber visto un documental, hermano, de arqueólogos en la región donde estaba esa ciudad, Sodoma y Gomorra, y hacer excavaciones y observar cómo hay una capa bajo la capa superficial de la tierra donde se ve totalmente en la tierra de un color diferente, calcinada. como, como quemada así. Exactamente. Y han concluido los especialistas en ese tema de arqueología, antropología, etcétera, etcétera, que efectivamente en Sodoma y Gomorra hubo un gran incendio, dejando de lado lo que dice la Biblia, lo que dice las Escrituras. Sí hubo fuego en esa región. Entonces dicen, bueno, los que ya creen en Dios dicen, esta es una evidencia, claro, que salió, que fue quemado con fuego. Entonces, no creamos que el fuego es simbólico, que es figurativo, no, fue literal. Y no solamente en el caso de Sodoma y Gomorra, sino fue muchas veces que Dios utilizó como castigo físico el fuego, el castigo como tal para estas naciones. Y fue utilizado precisamente por el Espíritu Santo para que los que leíamos la Biblia o los que leyeron la Biblia o que la seguirán leyendo entiendan. En Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, hubo un castigo físico, pero también les iba a esperar un castigo eterno. ¿Cuál es? En el mismo fuego o con fuego en el infierno. Y mire la advertencia tan tremenda y que cada vez vemos más cerca en nuestra sociedad esto. Los vicios contra la naturaleza, está hablando de sobre todo el homosexualismo, eh, la identidad de género que hablan ahorita, ¿no? Y eso era lo que estaba pervirtiendo la humanidad en su momento. La gente dice, soy moderno porque ahora salí del closet o porque ahora tengo otra identidad, porque quiero ser ahora mujer. No, usted lo que está retrocediendo en el tiempo, porque es que eso hace 4.000 años ya se veía con una más grave de lo que usted está haciendo. Entonces, no, usted está volviendo atrás, no está haciendo adelante. Eh, y es lo que hace Dios para advertirnos de lo que está sucediendo en la sociedad y lo que están avalando los medios de comunicación y todo como algo de realce o de reconocimiento, es pecado para con Dios y generará la necesidad de limpiar la tierra o de acabarla, como está profetizado. Ese pasaje nos muestra, hermano, y otros tantos, que no basta con el castigo físico, es decir, la muerte, sino que después de la muerte, entendiendo el significado de la palabra muerte, porque en el griego y en el hebreo la palabra muerte lo único que significa es separación. Santiago lo dice, capítulo 2 versículo 19, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, muerte es separación. El cuerpo
la carne como tal vuelve al polvo, vuelve a la tierra como era, dice Eclesiastés, y el espíritu entonces va a un lugar determinado, bien sea, como decías ahora, en el Hades, al seno de Abraham, o al lugar de tormento, que tampoco es el infierno, porque es un lugar de espera al día del juicio final, que es lo que hablábamos en el programa del día de ayer. Entonces, tengamos en cuenta siempre eso. No basta con que el malo sea muerto o sea acabado, como hoy en día en varios países existe la pena de muerte, pero entonces al peor de los malos, de los hombres, con solo matarlo ya, hay terminó el sufrimiento o el castigo para esta persona. No, así como con Sodoma y Gomorra, no bastaba el castigo de morir, sino también lo que iba a pasarles cuando su espíritu fuera a ese lugar para seguir el castigo por la eternidad. Eso es lo que dice Dios. Ay, pero es que ¿cómo va a ser Dios? Usted va a matar a sus hijos, usted los va a meter al fuego, ¿no? El pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios, lo dice Isaías. Entonces no pensemos como hombres, pensemos como Dios piensa, no como Dios piensa, aceptemos el pensamiento de Dios más bien. ¿Cómo así si la misericordia de Dios ha sido por la eternidad y hace 2000 años mostró su misericordia? O sea, ¿qué más misericordia quieren? ¿Qué más misericordia? O sea, al cielo no va a entrar ninguna de estas maldades o sea, los celos, la ira, la contienda, la disensión, los homicidios, las herejías. Nada de esto va a entrar al cielo. Entonces, ¿por qué pretenden que Dios siga, eh, digamos, dándole tiempo al hombre para que siga acabando con la misma humanidad? Porque se llama autodestrucción lo que estamos viviendo. Mire, hermano Carlos Julio, en Apocalipsis, que es un libro de un lenguaje simbólico que revela o que da la revelación que Dios le dio a los cristianos del primer siglo por las cosas que le iban a suceder pronto, como dice Apocalipsis 1.1, nos revela una advertencia que le iba a pasar a aquellos que fueron en contra de Dios en esa época. Dice Apocalipsis 14.10, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoraron a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y esta marca no es una marca física como la gente querrá o ha querido significarlo. Básicamente era en la época de la persecución de los primeros cristianos, aquellos que por temor o por conveniencia, pues siguieron siendo parte de las prácticas religiosas judías o prácticas religiosas romanas sobre todo, de adoración de otros ídolos y etcétera, y un poco de cosas, y por eso dicen adoraron a la bestia, hablando de otro Dios, otra forma de espiritual que Dios no aprobó. Entonces él dice que sobre ellos va a caer la ira de Dios o el cáliz de la ira de Dios. ¿Cómo? Atormentados en el fuego eterno. Características adicionales, hermano Carlos Julio, de ese infierno, dice Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Como quien dice, el sufrimiento va a ser eterno, permanente. Y así como el gozo en el cielo va a ser por los siglos de los siglos, el infierno también va a tener esa característica, un sufrimiento permanente. ¿Sí? Isaías 66:24 dice lo mismo, su gusano no morirá, nunca morirá, ni su fuego se apagará. Habrá densa oscuridad para siempre, es una característica también del infierno. A veces la gente dice, no, pero pues eso, ¿cuál es el problema? Aquellos que hemos tenido oportunidad de estar en una densa oscuridad, en un bosque o alguna cosa de estos, sabemos lo desesperante y angustiante que es cuando no puede ver nada. En la noche uno por lo menos ve la luna, ve las sombras, pero cuando hablamos de densa oscuridad, la gente a veces entra en pánico. Bueno, eso pasará en el infierno. Habrá una densa oscuridad. Judas no ahorra, hermano, una descripción con un dolor. Recuerden que Judas no es Judas Iscariote, es el libro de Judas. No tiene sino un capítulo, pero dijo cosas tan tremendamente profundas que al final pueden ser comprendidas. Hablando de aquellos que no quieren obedecer a Dios, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y habla de los líderes religiosos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados.
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿A qué lugar se está refiriendo entonces también aquí, hermano? Al infierno, obviamente, al infierno, Si Dios es luz, estar sin Dios es estar en la en oscuridad. tinieblas. Mm, Exactamente. sí. Eh, bueno, y son muchos los textos que hablan de lo mismo, según de Pedro 17. Habla de oscuridad, habla de fuego, de tal manera, que, de la misma manera que en un momento dado Dios trajo a los egipcios este fuego con granizo para darles una lección, para que se arrepintieran. Hoy las palabras de la Biblia lo que pretenden es lo mismo, la misma advertencia de parte de Dios, ya no con granizo ni con fuego, es con palabras, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Eh, eh, Son muchos los casos en los que Dios en el Antiguo Testamento, y usted lo puede verificar, castigó, consumió a muchas personas a través del fuego. Un fuego que es de carácter ejemplarizante, que hizo que los judíos volvieran en sí muchas veces. Pero no, que es que Dios se complace en matar gente. No, 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 no. Recuerden, la tierra es propiedad de Dios. Dios sembró a Adán y Eva para que sojuzgaran y amaran la tierra y porque fueran felices en la tierra. Y entró el mal a través de Adán y el pecado de Eva. Después Caín y se fue corrompiendo la humanidad. Esa humanidad que Dios, ese no era el plan de Dios. Entonces Dios les dice, arrepiéntense, arrepiéntense. Entonces, ¿qué pasó en Números 16:35? ¿Sí? Había una cantidad de hombres, 250, que empezaron a hacer algo diferente a lo que Dios les mandaba, adorando de la manera que Dios no les dijo, y corrompiendo lo que Dios le había dado y siendo rebeldes ante Dios. Dice en Números 16:35, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Igual pasó con Nadab y Abiú, ¿recuerdas? También fueron a ofrecer fuego extraño que Dios nunca les mandó, y salió fuego delante de Dios y se quemaron. De tal manera que no es extraño este elemento como símbolo de castigo, o como elemento de castigo, no símbolo, elemento de castigo. Y ese va a ser el infierno, de esa manera. Todos, pues muchos hemos hablado de todas estas historias de Nadab y Abiú, de los 250 profetas, en fin. Pero, segunda de Pedro 3:12, Nuevo Testamento, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Este es el fin del fin de esta tierra. Otra vez, el fuego será usado para la destrucción del globo terráqueo, del universo. ¿Por qué? Porque la maldad fue sembrada en la tierra. Y Dios recogerá a los suyos, a los que le obedecen. Y querido oyente, usted tiene la oportunidad, y todos los que usted le predique y conozcan y quieran y amen a Dios, tienen la oportunidad de irse para el cielo. Aprovechemos mientras el Señor viene, para ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y lograr el pasaje correcto al sitio correcto. No se busque otro sitio que Dios no quiere para nosotros. Por eso envió a su Hijo, para que nosotros no muramos. Mediten en esto y que tengan un bonito día. Así es, el Señor les siga bendiciendo.